Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre algunos tips para poder mejorar su lógica de programación. Antes que nada me gustaría mandarle un saludo y agradecerle a mi amigo Juan Villalbazo por haberme incluido en uno de sus videos sobre cursos gratis para aprender a programar, y específicamente menciona el curso de PHP que tenemos disponible en el canal. Los invito, si ustedes están buscando aprender a programar en PHP, seguir el curso que tengo publicado con más de, yo diría con más de 50 videos en los cuales vamos desde lo más básico hasta lo más avanzado para el uso de PHP. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. Uno de los consejos que seguramente dicen muchos programadores, aquellos que empiezan con el mundo de la programación, es que no te fijes tanto en el lenguaje de programación, sino en la lógica de programación. ¿A qué se refiere la lógica? Pues a la habilidad de poder resolver problemas. Pero justo para eso estoy creando este video, para poder darte tips específicos sobre cómo mejorar tu lógica de programación. La lógica de programación, desde mi punto de vista, no tiene que ver con procedimientos, sino con resolver problemas que pueden tener una o varias implementaciones diferentes. Por ejemplo, el algoritmo para poder conectarte y hacer una consulta de una base de datos es prácticamente la misma para cualquier lenguaje de programación y para cualquier tipo de base de datos. A lo mejor va a haber algunos cambios menores, pero al final es un procedimiento el cual no implica que puedan existir otras formas totalmente diferentes de poder solucionarlo. Entonces vamos a empezar con algunos consejos muy útiles que creo que les puede ayudar bastante para poder mejorar esa lógica de programación y empezar a resolver problemas más complejos. El primer punto es justamente eso, aprender a resolver problemas complejos. Si tú te encuentras en un entorno o estás programando y sientes que lo que estás programando no está como tal solucionando un problema de programación o un problema de la vida real, es momento de que te plantees buscar otro tipo de problemas o situaciones que puedan ayudarte a mejorar tu lógica de programación. Aquí hay algunos tips para poder resolver problemas complejos que se guían por el mismo principio que cualquier otro problema sin ser específico en alguno. El primero es obviamente descomponer o saber que los problemas más complejos se pueden descomponer en problemas más pequeños. Mucho tiene que ver con esta estrategia de divide y vencerás, en la cual un problema que pareciera que es muy complejo lo puedes empezar a dividir en subpartes o en algoritmos más pequeños, de tal forma que en la medida en la que resuelvas uno puedes seguir con el otro y de esa forma ir abarcando toda la solución del problema. Otra sugerencia para poder mejorar en la resolución de problemas es elaborar algoritmos o elaborar soluciones que abarque toda la gama de posibilidades. ¿A qué me refiero? Si tú creas una función para resolver algún problema o para ordenar una serie de datos, asegúrate de que esa función funcione tanto para cuando ingresas a lo mejor un arreglo vacío o cuando ingresas un arreglo con 1.000.000 de datos. ¿Qué pasa con ese tipo de circunstancias o eventos en donde pues los parámetros de entrada de la solución que tú estás haciendo pues son extremos? Siempre hay que tratar de buscar problemas más difíciles, porque en la medida en la que sintamos que ya conocemos hasta cierto nivel de dificultad, pues va a ser menor el desafío y sobre todo la experiencia que vamos a agarrar. Entonces, entre más busquemos resolver problemas más complejos, mayor va a ser la habilidad que tengamos para poder resolverlos. El segundo consejo es practicar mucho, y aquí quizá muchos se quedan estancados porque me pueden decir que a lo mejor en su trabajo o los programas que hacen no implican mucho esfuerzo o no implican pensar demasiado para resolver problemas. Pero para eso están estos sitios. Aquí te muestro una lista de sitios muy conocidos en internet que se enfocan específicamente en que los programadores puedan resolver problemas de programación. Te dan un escenario, te dan algunas reglas de cómo debe funcionar el programa y tu objetivo es poder solucionarlo para que cumpla una serie de casos. Esto tiene que ver mucho con el punto 1, porque lo que te piden o lo que te evalúan estos sitios es que uno, tengas una solución que cubra todos los tipos de escenarios posibles para el algoritmo. 2, que se ejecute en un tiempo estimado, es decir, un algoritmo que tarda mucho tiempo en ejecutarse no es óptimo. Y 3, que obviamente tenga el resultado que se espera. Cualquiera de estos sitios los puedes probar. A mí me gusta mucho HackerRank porque, digamos, te puedes ir comparando y ver a través de varios challenge o desafíos
cómo va a ir incrementando la dificultad de los problemas que tienes que resolver. Entonces, si estás buscando cómo empezar a resolver problemas de programación, estos sitios son súper recomendados. Tercer tip, tienes que aprender estructuras de datos. Sí o sí, para resolver problemas más complejos necesitas implementar estructuras de datos. No todo se basa en que siempre vas a tener un arreglo. Entonces, pues debes aprender a conocer al menos qué es una lista enlazada, una tabla hash, obviamente un arreglo. Necesitas conocer qué son los árboles, cómo mapeas grafos, etc. Cada una de estas estructuras de datos ayudan específicamente a resolver un tipo de problema muy concreto. Entonces, en la medida en la que conozcas más estructuras de datos, mayor va a ser la capacidad que tengas para poder encajar un problema en una cierta estructura de datos. No todos son igual de óptimos, depende de las circunstancias, pero en la medida en la que tengas conocimiento de más, pues va a ser mucho más fácil encontrar bajo ciertos escenarios cuál te conviene usar. Aprende algoritmos básicos. Una cosa son las estructuras de datos y otra cosa es qué algoritmos son muy populares para poder resolver problemas. Aquí yo te voy a poner una lista muy pequeña, pero que abarca yo creo que muchísimos algoritmos que puedes llegar a explorar. Quizá los más conocidos son algoritmos de ordenamiento, es decir, dado un arreglo de datos o un conjunto de datos, se te va a pedir a lo mejor en algunos problemas implementar algoritmos de ordenamiento con cantidades inmensas de datos o de búsqueda. ¿Cómo buscas un dato entre 1.000.000 de datos? ¿Cómo lo haces de la forma más óptima posible sin que tardes tiempo y sin que te acabes todos los recursos de la computadora? Los demás también son otro tipo de algoritmos que sirven mucho, sobre todo cuando se trabaja con strings, se trabaja con arreglos, se trabaja a través de iteraciones. Entonces toma en cuenta mucho estos tipos de algoritmos y búscalos porque vas a ver que hay muchísimos. El chiste es aprenderse los más conocidos y los más rápidos. Tip número 5, aprende patrones de diseño. Ya tengo en el video un canal en donde exploramos de forma introductoria los patrones de diseño en la programación y lo que nos ayudan más que nada a la parte de lógica es a saber acomodar nuestro código para empezar a reusarlo. En la medida en la que podamos detectar bajo un escenario qué tipo de patrón de diseño vamos a ocupar, pues también nos puede brindar mucha más claridad sobre cómo mejorar el código que estamos haciendo y a la vez pues, tener código de calidad que eventualmente podemos reutilizar en el futuro. Sexto consejo es mirar el código de otras personas o de otros desarrolladores. Esto nos ayuda mucho porque, por ejemplo, si tú puedes interactuar o meterte en una comunidad de esta gente que resuelve problemas de programación, puedes entender cuál ha sido la lógica que han seguido para resolver los problemas. O si te pones a explorar soluciones en GitHub, proyectos open source en los que programadores muy conocidos están trabajando, pues puedes empezar a escarbar el código y ver cómo programan o qué técnicas o prácticas están utilizando para que tú las puedas adoptar también. Tip número 7 es no utilices las funciones nativas que hay en los lenguajes de programación. Trata de crear tus propias funciones. Por ejemplo, si quieres aprender a utilizar listas enlazadas, la peor recomendación es que, por ejemplo, en Java importes el paquete que ya te trae toda la clase de listas enlazadas solamente para que crees la nueva instancia y empieces a trabajar con ello. Eso es un grave error porque ahí no estás aprendiendo cómo funciona una lista enlazada. En la medida en la que, por ejemplo, trates de sustituir las funciones de cierto lenguaje de programación con las tuyas propias, te vas a dar cuenta que pues la dificultad va a avanzar en la medida en la que necesites utilizar funciones que de otra forma ya tenías de forma predeterminada y con acceso muy rápido. Y el último consejo es también los invito a seguir nuestra sección de problemas de programación o desafíos de programación que tenemos en el canal, en donde pues ahí regularmente voy posteando algunos problemas sencillos, intermedios, y les voy explicando cuál es la lógica que yo sigo para poder resolverlos. Obviamente abierto a que cada quien tenga un mejor algoritmo o una forma de implementarlo mucho mejor. Entonces, este es un resumen de los 8 tips que les acabo de comentar para que ustedes los lean, los ejecuten, los practiquen y conforme pase el tiempo vean si realmente están mejorando su lógica de programación o
les hace falta algo más para poder seguir avanzando en esta, pues, digamos, en esta disciplina o en esta práctica, porque al fin de cuentas mucho de la lógica de programación tiene que ver con cómo pensamos, cómo resolvemos problemas y cómo eso lo traducimos a nivel de código. También les quiero compartir un reto de programación. Este tipo de retos de programación los saqué igual de los sitios que ya les compartí, donde pueden empezar a jugar y a leer y a tratar de resolver problemas. Y bueno, les comparto este para que puedan ver si se les hace muy difícil o muy fácil y si pueden resolverlo en el menor tiempo posible. Aquí les dejo la descripción de el problema, pero básicamente esto es un problema de compresión. ¿Qué es lo que tienes? Tú vas a recibir como programador un arreglo de datos enteros. Lo que tienes que hacer es transformar ese arreglo de tal forma que, por ejemplo, las posiciones pares, es decir, la posición o el índice 0, 2, 4, 6, represente en bits o en unos el valor que está dentro de ese arreglo. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos 4, 1, 3, 2, 4. La primera casilla, como es la posición 0 es par, tú vas a representar ese 4 con 4 bits o 4 unos. El siguiente, la posición es impar y solamente el valor es un 1, entonces solo vas a colocar un 0. El tercer espacio es igual par, pero tiene el número 3, entonces vas a representar 3 unos y así sucesivamente para todos los valores que están dentro de ese arreglo. Ahora, la intención de esto es obviamente, como dicen, comprimir el valor inicial, porque entonces teniendo tus casillas con tus bits, con tus unos y ceros, lo que vas a hacer es contar el número de unos que hay en ese número total. Si en ese número binario encuentras que, por ejemplo, hay 11 unos, tu algoritmo debe ser capaz de encontrar el siguiente número mayor que tu arreglo B, que también tenga la misma cantidad de unos. Este arreglo al final se va a hacer un arreglo D y vas a hacer, digamos, el trabajo inverso. En vez de codificar números enteros a binarios, lo vas a hacer de números binarios a enteros. Aquí tengo, por ejemplo, las restricciones, que es la parte más importante. Imagínate que para este algoritmo, tu algoritmo debe ser capaz de tratar un arreglo desde un elemento en ese arreglo hasta 10 elementos. Pareciera no mucho, lo importante es lo que sigue. Si A es nuestro arreglo y el índice I es la posición dentro de ese arreglo, A subíndice I es el valor del elemento. Este problema nos pide que le podamos tratar los valores que vayan desde 1 hasta 10 a la 18. Y es aquí donde se pone interesante, porque no solamente es tratar de resolver el problema con datos pues sencillos, ¿no? Como números del 1 al 10, sino se trata de que puedas manipular datos que, por ejemplo, vayan de 10 a la 18. Es un ejemplo y como les decía, aquí están los datos. Si tu arreglo es 4, 1, 3, 2, 4, tu arreglo B o tu número binario que se forma es este, tiene 11 unos y tu algoritmo debe buscar también el siguiente número que sea mayor que B y que sea el mínimo necesario que tenga 11 unos, que a su vez también, si los cuentas, tiene esos 11 unos y eso lo vuelves a traducir, es decir, los unos los transformas en el número de unos para que sea el primer elemento, el segundo con ceros, el tercero igual con unos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te pide este reto? Que puedas hacerlo con el siguiente input, el cual tiene todo el límite, es decir, el primer espacio tiene el valor de 1 a la 18, el segundo solamente 1, el tercero 1 a la 18, el 1, 2, 3, el cuarto a 1 y el quinto 1 a la 18. ¿Cómo harían para resolver este problema utilizando algún algoritmo o alguna solución que ustedes crean que puede cumplir con todas esas limitantes? Eso ha sido todo por el día de hoy. Me gustaría saber sus comentarios si estos tips que les pasé para poder mejorar la lógica de programación les hacen sentido, si los han practicado, si conocen algunos de estos sitios que les comenté para poder entrar a hacer retos de programación. Me gustaría saber su opinión. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.